Para ello nos acompaña esta tarde aquí en el estudio de la emisora Martín Ávila. Él es el director de la Escuela de Deportes de la UID, de la Universidad Internacional del Ecuador. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Antes de empezar concretamente con ciertos temas que tienen que ver con la tecnología y con las modificaciones que ha hecho la FIFA en torno al desarrollo de los cotejos, en términos generales, ¿usted cómo ha visto? Y si se produce alguna innovación, alguna novedad en las estrategias, en las formas en que han sido diseñados los equipos para participar. Y yo recuerdo que en otros mundiales sí llamaba la atención cómo se producía la defensa, cómo se producía también el ataque, de qué manera el equipo respondía adecuadamente para llevar adelante su contienda, su juego. Entonces, ahora usted, ¿cómo ha leído el desarrollo de los partidos en cuanto a estrategia? Buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias a todos los que nos escuchan en Radio Quito. Bueno, la verdad que este mundial es precisamente yo creo que el que va a marcar una nueva etapa, una nueva época en el fútbol moderno. Estamos hablando del primer mundial de la inteligencia artificial, que estos cambios que nosotros ya son evidentes incluso para, no necesariamente el experto, sino el usuario casual que ve los partidos del mundial, hay cambios que están siendo evidentes y la tecnología es quien está llevando el puntapié de este mundial que ha transformado incluso la globalización de cómo se consume este deporte. Este primer mundial de inteligencia artificial tienen que realmente responder a las exigencias de este fútbol moderno. Voy de la pauta, por supuesto va a ser el rey de los deportes que hablamos del fútbol, porque es el que tiene la mayor capacidad a nivel global, a nivel local, a nivel deportivo, a nivel jurídico, a nivel legal, de instaurar la inteligencia artificial como este motor y este nexo de muchos elementos que suceden para que nosotros como usuarios finales lo veamos por la televisión y consumamos un partido que era totalmente distinto hace 40, 50 años, otras épocas donde el partido propiamente cobraba una vida distinta que es ahora. Entonces estamos viviendo estos cambios, estas transformaciones, y es importante conocerlas cuáles son, porque a veces nos quedamos con ciertos aspectos de la inteligencia artificial o de la tecnología, pero hay muchos elementos que incluso, como le digo, afectan desde el futbolista, el ecosistema, los clubes, las federaciones, y la FIFA obviamente es quien como ente rectora del fútbol mundial lleva este proceso. Claro, la preparación debe tener un aporte y una asistencia, digamos, de todo lo que hay alrededor de lo digital. Y de hecho hay estudios y hay equipos de técnicos, de expertos que hacen investigación sobre lo que ocurre en el campo de juego, cómo se mueve determinado jugador, cuál es la estrategia para la defensa, como habíamos dicho hace pocos instantes, de qué manera suelen responder los delanteros, en fin, o sea, ya hay tecnología para saber exactamente cómo se realiza, cómo se lleva adelante un comportamiento de un equipo. Sí, te voy a dar ahí dos avances tecnológicos puntuales como para que los podamos conversar. El primero se habla del fútbol AIA Pro, Artificial Intelligence Pro, que es un software que la FIFA democráticamente ha dado a todos los clubes, a todas las federaciones, a todos los países, para que de esta manera, como ya no es costo, antes se requería mucha tecnología, infraestructura humana para sacar una cantidad de datos. Hoy en día obtener esos datos es cuestión de muy sencilla. Ha avanzado tanto la inteligencia artificial que hoy en día los equipos, por eso vemos encuentros tan parejos en el mundial, porque hoy en día los países que están compitiendo tienen acceso a tecnología barata, a poder obtener una gran cantidad de datos y sobre todo procesarlos para la toma de decisiones. Se pueden conseguir datos, pero eso tomaba mucho tiempo. Analizarlos tomaba también mucho tiempo y tomar decisiones en días tan acortados como lo es un mundial se requería esa capacidad, a eso es a lo que llamamos tecnología. Entonces el primer avance es que ahora democráticamente ya todos los países pueden tener mayor tecnología, lo que hace los encuentros. Ahora, Martín, de lo que yo entiendo, se puede entonces con estas investigaciones y con estos estudios digitales saber, por ejemplo, cuántos pases ha dado determinado jugador, cuántos saques laterales ha
tenido el equipo, cuántos offside, o sea, cada cosa con un enorme detalle, y eso le permite al entrenador definir su estrategia. Al entrenador, los cuerpos técnicos y también mucho de lo que pasa en el juego. Hablábamos de los futbolistas, del cambio. Cuando ellos ya están, por ejemplo, participando en este mundial, que es el primero de la inteligencia artificial, uno antes de ver los partidos, por ejemplo, ve cómo les hacen las animaciones 3D y las siluetas. Uno pensaría que simplemente es para ver la alineación y las posiciones en el juego. Eso está tan detallada las estructuras, los tamaños, los pesos de las personas, para que incluso se lleve a ver si es que es un offside o no es un offside, de acuerdo al tipo de jugador específico del cual están hablando. La pelota hoy en día tiene una tecnología única. La pelota... Le han incorporado ya el chip ¿Y para qué sirve eso, por ejemplo? Este chip logra sacar datos absolutamente de todo. Primero que, hablando netamente del balón, es un balón con una tecnología de su tela, de cómo está construida, que ya no absorbe agua, que es ultra liviano, que tiene una tecnología específica, pero ya a nivel interno permite detectar una cantidad de datos como la cantidad de pases, rebotes, offsides, no offsides. Eso le van leyendo a la pelota lo que está haciendo. Le van leyendo la velocidad, le van leyendo la curvatura, le van leyendo absolutamente hasta el último tipo de dato, que esos datos obviamente son procesados ahora en tiempo real y son muchos de ellos transmitidos. Antes de eso lo tenía que ser, digamos, una persona, cuando por ejemplo al final del partido ponían goles, corners, rebotes y todo lo demás. Hoy el día el balón ya lo entrega al finalizar el partido. Llega, se carga el balón y así está funcionando en todos los partidos. Emite, digamos, una información de todo lo que ha ocurrido. Lo hace también un poco para poder apoyar el tema del arbitraje, que siempre es el que más tiene, digamos, esa picardía, esa sazón de si el arbitraje fue o no. La polémica está ahí siempre, en las decisiones del árbitro. La vieja injusticia poética, le llamo yo. Martín, se ha innovado para los neófitos, como quien habla, ciertos hechos que se los puede apreciar simplemente siguiendo un partido, un cotejo. Por ejemplo, el que el árbitro aporta, digamos, con su cámara. Se ve fácilmente que tiene un cintillo, digamos, con una camarita, y el rato que hay una jugada, el gol, lo que sea, le amplifican eso. Y este llamado referee view, que es el que estamos viendo hoy en día, tiene un montón de elementos. Uno es para el usuario final, para el espectador, de poder tener una cámara distinta que no tenía hace mucho, que nunca lo tuvo en la vida, de poder ver el partido como lo está viviendo el juez, y también para, como son jugadas a veces tan rápidas, tan difíciles, nosotros las vemos perfectas desde la tele, claro, y incluso la vemos con el reprise y todo. El referee tiene que tomar decisiones en ese segundo. Entonces esta tecnología permite ver un poco la apreciación del juez, como para calmar al hincha, al espectador, pero sobre todo porque va a poder el referee, ya hablando propiamente de la tecnología de las gafas, la tecnología incluye unos sensores que evitan el desenfoque. Entonces el árbitro está bien, porque el momento en el que el árbitro está corriendo y todo, está sudando, está en movimiento, ellos tienen que de por sí tener una visión excelente. Estos lentes ayudan mucho a poder revisar, a que las jugadas se vean de una manera más... Pero el árbitro está viendo también esas imágenes. O sea, él está en el lente, un lente que le ayuda a tener un mejor enfoque. El lente también transmite información. Los nuevos relojes, por ejemplo, ayudan al tema de los offsides, en el sentido de cuando son offsides muy notorios, ya les vibra el reloj, les pita, les dice es offside evidente, no es necesario pasar ir al bar. al bar, y eso también es bueno para el futbolista porque evita correr de manera abrupta, larga. Entonces hay elementos que sí son positivos. Estamos viendo, por ejemplo, lo de las pausas de hidratación. Son un montón de pequeñas cosas que está introduciendo este Hay un tema que me llamó la atención y parecía que había sentido, y que comentó alguien de la transmisión que yo estaba siguiendo. Es que ahora le obligan al arquero a sacar la pelota, creo que es a los 5 segundos o a los 8 segundos. 8 segundos. Entonces se produjo en un momento dado que el arquero superó esos 8 segundos y se sancionó, digamos, con un córner. Pero el locutor decía que esa medida era adecuada, que estaba bien para darle más rapidez, más fluidez al partido, pero que no había una contraparte con el cobrador del córner. Porque el cobrador del córner, ese momento ese equipo estaba ganando, quemó tiempo. Entonces lo lógico sería también obligar al otro a que se apure, ¿no? Que se apure. Interesante lo que me cuentas, sí, Andrés. Aparte, bueno, de toda la tecnología, también se va cambiando y se va modificando el reglamento, el tema de los arqueros, el tema del saque de banda. Claro. Podemos ver que ahora hay más minutos que se añaden al final del tiempo. La FIFA siempre ha utilizado en la historia de los mundiales estos eventos grandes para introducir estas normas que sabemos que pueden ser un poco polémicas, pero también están diseñadas para ver cómo va a reaccionar tanto la parte deportiva, los equipos,
y tanto como el usuario final, porque a la final el interés es mantener el fútbol en su esencia como evento que llame la atención, que mueva pasiones, que nos manejamos por el tema de la incertidumbre, el resultado. Eso es algo que en la ciencia del deporte y lo se vemos. convierte en una especie de pedagogía, porque a la final todos aprendemos y eso se traslada, se transmite a las federaciones, a los campeonatos, a los juegos que hacemos en el barrio o en el equipo de casados contra solteros. Ya todo eso se va a reproducir ahí. Y hablemos también, por ejemplo, ahí sacando otro beneficio, otra nueva cosa tecnológica que se tiene, es el tema de que esto va a ayudar se espera que ayude a reducir lesiones. Esta cantidad de datos, de algoritmos, de biométrica impacten las ciencias de la salud del deporte para poder decir, bueno, tal deportista, tal jugador está teniendo un incremento de estos números de datos, bla, 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 tenemos más propenso que se vaya a lesionar de esta manera. Entonces también ya empiezan a haber jugadas así, cuánto tiempo le hacemos jugar exactamente, ya los cambios no responden tanto a lo que dice el hincha, sino a la cantidad de números con los que están las personas ahí en la banca. Otra cosa que me ha llamado la atención es justamente lo del VAR que hablamos hace un segundo, y es que ahora en este campeonato prácticamente no se ha recurrido al VAR. Creo que 2 o 3 momentos, pero no se ha recurrido. Porque si nosotros recordamos lo que ocurre con nuestro campeonato nacional de fútbol, usted ve que se interrumpe, digamos, el partido con muchísimas frecuencias. O sea, sí se recurre, se va al VAR bastantes veces. Ahora no recuerdo así rápidamente cuántos casos serán. No se ha utilizado mucho el VAR porque, como te digo, mucha tecnología ya le asisten al árbitro. El árbitro está más asistido, ya no tiene esas pausas tanto de déjame ir a revisar la jugada, déjame tener una interpretación y la presión del árbitro. Entonces sí, la tecnología está ayudando a eso, pero tengamos en cuenta que recién inició el Mundial. Todavía los equipos están jugando un poco, no digo reservados, pero tienen que cuidar, o sea, los equipos que tienen esa proyección de jugar 4, 5, 6 partidos, llegar a las finales, tienen que cuidarse durante todo el torneo. Entonces hay una distribución de la carga del entrenamiento deportivo y que viene pensada. Entonces no es como nos volvemos a lo loco y ahorita vamos a ver jugadas de alto riesgo. Entonces creo que puede ir un poco también por ahí. El otro aspecto que le quisiera a Martín pedir su apreciación es las condiciones físicas de los jugadores. Claro, se trata de una competencia de élite superior, de jugadores, de deportistas de un nivel extraordinario. Pero yo en algunos casos sí, y también escuché un comentario de un narrador que señalaba, no me acuerdo con qué equipo, de qué país, en que advertía ciertos desgastes, ciertas dificultades físicas. Sí, o sea, por eso es lo que te mencionaba, el tema de las ciencias de la salud del deporte van a ser muy importantes en este mundial, porque ya no estamos hablando del futbolista desde hace 20, 30 años que no tenía la misma capacidad, o sea, que estaba primero preparado de manera distinta. Hoy en día estamos hablando de superatletas, de personas que tienen que estar corriendo los 90 minutos, por eso se introduce la pausa de hidratación, que ahí lo podemos hablar desde varios aspectos, desde lo comercial, de lo importante que es para los atletas, deportistas, pero estamos viendo una exigencia del cuerpo humano mucho mayor, la preparación, el alto rendimiento. Entonces también nos lleva a un punto de decir, bueno, o sea, hasta qué punto el espectáculo lo es, a costa de que un jugador pueda sufrir unas lesiones que te dejen un año en para, y ahí empieza a ver el tema económico y de negocio de los clubes de fútbol. Ok, están muy bien el mundial de fútbol, pero el fútbol normal, los clubes grandes inician en agosto, en septiembre, y tienen superestrellas en sus equipos, porque se supone que en las selecciones juegan los deportistas más importantes, y una lesión de esas cuesta dinero. O sea, claro. Mucho dinero. El locutor hacía una referencia en el sentido de que el cambio de hora para los países que están en otros usos horarios mucho más extremos sí puede afectar. Pero yo pensaba mentalmente, dije, pero a nosotros también nos pasó eso cuando jugamos en Qatar, o sea, y además uno se aclimata, digamos, se acondiciona al cambio de hora relativamente rápido, quizás 1 o 2 días que tiene alguna dificultad y enseguida ya se acostumbra. Y ese es el detalle un poco de este mundial, que al haberlo hecho en 3 países, hablando de los deportistas, tienen que trasladarse entre ciudades a medida que vayan avanzando. Por suerte estamos en el mismo uso horario, que eso también es una ventaja, a diferencia de cuando fue en Rusia o fue en Qatar, que la preparación es distinta, tienen que acoplarse de manera diferente, pero también tener un mundial con 3 sedes es una logística totalmente distinta a nivel de operatividad de eventos deportivos, a nivel de seguridad,
en sí, llevar a cabo un mundial como el que está sucediendo, con sus problemas, sus críticas sociales, sus críticas políticas, sus avances tecnológicos, como te decía al inicio de esta entrevista, supone un cambio de época en el deporte y en el fútbol, creo yo. Y el hecho político, de alguna manera, y de las condiciones sociales, culturales de los países, en general me parece que hasta este momento el campeonato se ha desarrollado con tranquilidad. Han habido algunos episodios pequeñitos en las afueras de los estadios, pero es un campeonato relativamente pacífico, digamos. A diferencia de otros mundiales, sí te podría decir que está siendo uno de los más tranquilos. Sí, ahí lo normal, Qatar sí tuvo bastante polémica, incluso cuando fue Brasil también tuvo, el campeonato de Brasil tuvo sus problemas, pero creo que se ha mantenido todo tranquilo. Pero ahí hay un detalle y otro avance tecnológico que te lo quiero mencionar, que es el tema de que la seguridad también, no solo dentro del estadio, sino afuera del estadio, también está siendo impactada por la tecnología, por la inteligencia artificial y la tecnología, porque el sistema de monitoreo de cámara, de reconocimiento facial, ya se está viendo los hinchas que vienen desde 5 o 6 cuadras, o sea, hay una monitoreo distinto, y eso creo que ha ayudado a que se puedan tener mejores planes de contingencia, detectar problemas donde se pueden dar con hinchadas, problemas de violencia, donde hay grupos más vulnerables, y realmente a la seguridad en lo que es la inteligencia artificial y tecnología ayuda. Hay que hacer votos, hay que hacer deseo, digamos, de que las cosas se mantengan así, pero no olvidemos que al principio o desde hace algunos meses se hablaba de riesgos de atentados, de violencias de condiciones más complejas, porque había la guerra que llevaba adelante Estados Unidos contra Irán, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que podían haber represalias, en fin. No olvidemos que Estados Unidos ha sufrido atentados gravísimos, lo de las Torres Gemelas, por ejemplo. Entonces, si es que hay una guerra, no sería extraño de que puedan presentarse también dificultades, pero ventajosamente, e insisto, hacemos votos para que las condiciones se manejen así, ventajosamente no ha habido ningún problema. Sí, esperemos que no pase nada nunca, un atentado, una tragedia, porque han existido tragedias grandes en eventos masivos de fútbol hace años atrás, por más tecnología que uno pueda tener. Hoy hay drones controlando todo el estadio y todo lo demás, pero los problemas siempre se pueden dar, y este mundial está en el foco del mundo. Seguro. Entonces creo que el tema de las guerras ha tenido una pausa. Obviamente ahorita el mundo está con los ojos en el mundial, pero ya veremos qué pasa luego del mundial, cómo se vuelve el mundo a cómo estaba, pero creo que a la final, si lo llevamos desde el análisis deportivo, Andrés, yo creo que, como te decía, haciendo un cambio de época, vienen avances tecnológicos que seguramente otros deportes sin tanto foco lo van a ir implementando, deportes que no tienen esa tarima como lo es el mundial de fútbol, pero la tecnología viene a ser ese complemento que no lo tenían otros deportes. Martín, ¿a ti te molesta el tema de las pausas de hidratación? Como tú señalabas, un poco la justificación o la explicación tiene que ver con el tema publicitario o comercial. A mí la verdad no me molesta, y creo que es hasta más conveniente, más sano, que nos hagan esa publicidad en el transcurso de la hidratación, y no las sobreimposiciones que son muy antipáticas, porque hay momentos en que se está viendo ya el gol o se está viendo el foul y te ponen una franja que molesta. A ver. Sí, justo mencionando lo que tú, el último detalle, esa anécdota de cuando fue el gol de Cabies, cuando clasificamos al Mundial. Ahí está una sobreimposición. Hay una sobreimposición que la tienen que parar cuando Cabies hace el gol. Ya. Evidentemente hemos evolucionado mucho en eso. Más allá de si me molesta o no, yo siempre, cuando es deporte, hago un análisis técnico. Hay que tomarlo en referencia, y lo vamos a hacer con otros deportes. Sí es mejor desde un espacio, hablando netamente del atleta, sí es importante que los atletas que hablábamos, que tienen una sobrecarga mayor, tengan ese momento y ese espacio de hidratación. Sí es conveniente. Es muy conveniente, el atleta necesita hidratación, y lo vemos en otros deportes. Los ciclistas se están hidratando, en el baloncesto tienen los tiempos donde se hidratan, en fin, en la mayoría de deportes la hidratación es algo muy normal, muy común. Bueno, pero antes también jugaban y no se hidrataban. A mí me parece que la hidratación, o sea, el llamar hidratación es medio darle una imagen.
es 2 minutos, 3 minutos, 3 son, ¿no? Casi 3. Para que vayan donde el entrenador y reciban una instrucción. Vayan y reciban una instrucción, se está utilizando para eso, entre comillas. Aproveches para tomar agüita, eso aproveches para tomar agua, lo hace el baloncesto. ¿Por qué este tipo de pausas nos causan conflictos? Y es un poco por cómo tenemos una diferenciación con los deportes, por ejemplo, americanos. La NFL para muchísimo, el baloncesto para muchísimo, porque son deportes que se adaptaron para la televisión en sus inicios, adaptaron estas pausas para utilizarlas para el tema comercial y demás. El fútbol las está trayendo, pero aún así el fútbol tiene ese elemento que choca con esa cultural, con esa esencia que decimos, no, en el fútbol no debería haber esto, pero son cambios que se están implementando y en efecto va a tener un beneficio a los atletas. Obviamente te digo, son súper atletas, no solo desde la hidratación, desde el parche de curitas, la cámara hiperbárica, el masaje, o sea, todos esos elementos van evolucionando. Y sí, yo creo que es un espacio que si se va a meter publicidad, lo van a hacer, eso es indiscutible que la FIFA lo va a hacer, va a aprovechar cada momento para aquello, pero creo que va a tener que ver con un cambio también del consumidor que se vaya al final acostumbrando. Adaptando. Profesor, vamos a terminar y voy a plantear el tema que ha sido más polémico en el transcurso de esta primera etapa, digamos, de la competencia, y es el foul de Messi. Hay muchísimas lecturas, como comprenderá, en el fútbol se genera eso, pero una que me parece que es pertinente plantear, y es que ¿era muy difícil para el árbitro sacar una tarjeta roja? Claro, ahí volvemos a las esencias del fútbol, a lo que la vieja injusticia poética, yo te decía, que tiene el árbitro. Y obviamente Messi está en el foco de todo mundo, tuvo la actuación de los 3 goles, pero claro, vemos mucho en el reprise y lo vemos, se termina el partido, abrimos una red social y eso está en todo lado, claro, de diferentes ángulos, con diferentes comentarios, diferentes apreciaciones, y evidentemente eso era para tarjeta roja, nadie lo discute. Evidentemente era. Era evidentemente para una tarjeta roja porque se nota el pisotón por la parte de atrás, pero ahí viene también a lo que el árbitro decida no pitar o no, hasta ahí decimos, pero y la tecnología, y queda ese vacío y esa incertidumbre. Y el peso de la condición de ser el mejor jugador hace que el árbitro si le saca una tarjeta roja a Messi con la actuación que estaba teniendo, se puede levantar una manifestación de locos. Y la FIFA protege a la Argentina, era el gran discurso, y que la FIFA siempre está en apoyo a la Argentina. Y algo que me resultó también muy interesante, y es que también Argentina ganó un mundial con la mano de Maradona. Sí, bueno, evidentemente esa es la polémica y la chispa del fútbol, Andrés, y por supuesto yo creo que la FIFA va más que proteger a Argentina, a Messi puntualmente, puede ser que sí tenga ciertos niveles, no digo de favoritismo, pero que donde crea que se puede explotar de mejor manera, claro, el producto del negocio del deporte. Si lo puede detectar con Cristiano Ronaldo o con Kylian Mbappé o con ciertos momentos especiales, lo va a hacer. A la final ahí la FIFA es muy grande, puede estar casada, entre comillas, apoyando más a uno que otro, pero ellos creo que van a proteger el producto del fútbol y habrá que ver cómo se desenvuelve ahorita en los siguientes partidos. Y claro, hay intereses, hay connotaciones de distinto orden que hacen que se produzca esto. Finalmente es una organización hecha por seres humanos en donde hay amores, hay pasiones, hay odios, hay como todo. Ese es el mensaje final. Yo creo que ese es el mensaje final, cómo va a transitar la pasión del fútbol en los siguientes años, en los siguientes mundiales, cómo se va a ir transformando ese sentimiento de lo que ha sido el fútbol históricamente en la humanidad, así que estaremos pendientes de eso, Andrés. Señor, muchísimas gracias por la visita y vamos a molestarte cuando estemos más avanzados y cercanos ya a los tramos finales de esta competencia. Hoy ha estado con nosotros el profesor Martín Ávila. Él es el director de la Escuela de Deportes de la UID. La tecnología detrás del Mundial 2026, tema central de este diálogo. Son las 16:40 minutos.